Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy vengo a hablar contigo sobre homeopatía. ¿La conoces? ¿Sabes qué es la homeopatía? ¿Conoces alguna medicación que esté formada por homeopatía? ¿Te has tratado alguna vez con homeopatía? Si es así, ¿cuáles son? Déjamelos en los comentarios y te leo. Si no sabes qué es, quizás te sea interesante quedarte a ver este vídeo. Voy a explicarte hoy los pros y los contras sobre la homeopatía y compartir contigo cositas bastante interesantes. ¡Vamos allá! Hola, soy Rosa, farmacéutica con más de 28 años de experiencia y hoy vengo a explicarte qué es la homeopatía. La homeopatía se le llama al método curativo a través del cual se utilizan remedios que provienen tanto del reino vegetal como animal como mineral de pequeñas sustancias en concentraciones muy pequeñas que ayuda a sanar nuestro organismo. Fue creada en 1796 por un médico y químico alemán llamado Samuel Hahnemann. Él suministraba a un cuerpo sano sustancias diluidas a muy pequeña concentración, tanto del reino vegetal, animal como mineral, como ya te he comentado, y provocaba con estas sustancias síntomas a nuestro organismo. Entonces, él se basaba en que lo similar cura lo similar. Si yo tenía una fiebre y me daba un remedio que en un cuerpo sano provocaba esos síntomas que me produce la fiebre, como temperatura corporal alta, sudores, enrojecimiento, pues si él me daba una sustancia que en un cuerpo sano provocaba esos síntomas, quería decir que yo cuando tenía fiebre y yo me tomaba ese remedio, me iba a curar la fiebre, porque él se basaba en que el cuerpo es sabio y sabe sanarse solo. La homeopatía es un sistema de curación donde promueve la curación integral de la persona, tanto a nivel emocional, físico como mental. Es decir, cuando una persona padece algo, alguna patología, me duele el hombro, la homeopatía lo que hace es considerar a la persona íntegra, tanto a nivel físico como emocional como mental, para curar este síntoma que me está produciendo el malestar del hombro. A diferencia de la homeopatía, de la medicina que nosotros conocemos a nivel de calle, cuando yo tengo un dolor de hombro, el médico solo me va a curar el hombro. La homeopatía considera a la persona todo un conjunto, es decir, no me separa ningún síntoma del resto del cuerpo. El resultado que pretende la homeopatía es volver a equilibrar al cuerpo en su estado sano, porque entiende que el cuerpo es un todo y por tanto tiene el mecanismo suficiente como para restablecerse él solo. Es muy diferente el concepto que tiene la alopatía y la homeopatía en función de la misma patología. Cuando yo tengo un dolor de garganta, por ejemplo, si yo voy al médico tradicional me va a dar los remedios o los medicamentos respectivos para ese dolor de garganta. En cambio, si yo ese dolor de garganta lo trabajo desde la homeopatía, va a considerar esos síntomas que sí que me está dando el dolor de garganta, pero va a tener va a tener una visión conjunta de todo lo que me está pasando, de a lo mejor pues emocionalmente cómo me estoy sintiendo o de qué es lo que me ha conllevado a tener ese dolor de garganta. Es decir, ve a la persona como un todo. No coge el dolor de garganta aislado, sino coge a la persona como un todo. Esto es la principal diferencia entre una medicina tradicional y la medicina homeopática. El tratamiento es completamente individualizado y es por este motivo que te he explicado anteriormente. La persona
aunque pueda tener la misma dolencia, es decir, el mismo dolor de garganta, las emociones que pueden ir acompañada o incluso el estado mental de la persona puede ser muy variado. Por tanto, la homeopatía es súper individualizada. Sí que es verdad que tenemos remedios un poco más con un aspecto más amplio, donde podemos trabajar diferentes patologías y más o menos para personas diferentes, pero es muy importante individualizar el remedio. Si has tenido alguna vez contacto con la homeopatía y no te ha funcionado, puede ser que es que hayas tenido una consulta de alguien que no sea muy especializado en el tema y te dé remedios a nivel general sin tener en cuenta esto que te estoy explicando, que los remedios van muy sujetos a tanto la parte física, que son los síntomas que presentamos, como a la parte emocional, como a la parte mental. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo tengo un dolor de las piernas, del movimiento, aunque tengo unos remedios que me van a ir bien y son específicos para tratar ese malestar, es muy importante que la persona te explique, por ejemplo, si su patología o su síntoma mejora con el movimiento, o mejora cuando está acostado, o mejora, por ejemplo, con calor, o mejora con frío. Todas estas pequeñas diferencias que son muy importantes para la homeopatía pasan desapercibidas en una alopatía, en una medicina normal, en una medicina tradicional. Por eso te explico que la homeopatía es muy individualizada y por tanto te tendrían que tratar como a ti, como ser independiente de otro. La homeopatía la podemos aplicar tanto a procesos físicos como mentales o emocionales, y tanto en patologías crónicas como agudas. Encontramos remedios de homeopatía tanto en formas clásicas como jarabes, comprimidos o incluso en inyectables, donde aquí se utilizan para una terapia que cada vez muchos más médicos están utilizando, que es la mesoterapia homeopática. Pero también lo encontramos en los típicos glóbulos o gránulos. Lo podemos utilizar tanto en bebés como en niños, como en jóvenes, como en adultos, como en ancianos, es decir, a lo largo de toda nuestra vida. Si tienes bebés, puedes utilizar la homeopatía para todo el tratamiento de los cólicos o la dentición, o incluso en niños para mareos de viajes, o el estrés que les causa los primeros días de cole, etcétera, etcétera. Pero podemos utilizar la homeopatía, ya te he dicho, en cualquier etapa de la vida. También funciona muy bien para tratar periodos de postoperatorios o incluso preoperatorios, es decir, para prepararnos ante una operación y para la recuperación de esta operación. ¿Cómo se obtienen los remedios de homeopatía? Los remedios de homeopatía se obtienen a través de los reinos tanto animal como vegetal, y se obtienen a través de la dilución en infinitísimas veces de la molécula, del principio activo. Esto trae mucha controversia en los amantes de la homeopatía y en los que no creen en ella, porque el argumento de los que no creen dicen, bueno, ¿y si no tiene molécula? ¿Cómo funciona? ¿Es un tema placebo o no es? Pues verás, yo aquí tengo mi opinión personal y creo que va muy en sintonía con lo que piensa la homeopatía. Yo pienso que el cuerpo es un todo y con lo cual si yo voy potenciando a mi cuerpo a darle lo que necesita para estar sano, él se va a mantener sano. Cuando hablo de darle las condiciones para mantenerse sano, no solo hablo de lo físico, sino hablo también de lo mental y de las emociones que me llevan a una serie de pensamientos. Pero bueno, vamos a volver con el tema de la homeopatía y es verdad que los que no están a favor de ella argumentan de que como no hay molécula activa, no podemos hablar de medicamento homeopático.
Por eso la homeopatía habla de remedio y no habla de medicamento. Habla de remedio porque es verdad, no hay una molécula, pero sí que hay la fuerza energética de esa molécula. Ya se ha demostrado que en una molécula, aparte de sus átomos, hay energía. Y eso es en lo que se basa la homeopatía, en mover esa energía para mover la energía de nuestro organismo. Otra pregunta que te estarás formulando o que te puedes preguntar es cuánto tiempo debo de administrar o debo de tomar el remedio de homeopatía para notar mejoría en un síntoma. Es verdad que lo que se escucha por ahí es que la homeopatía es muy larga, que tarda mucho en hacer efecto y no más lejos de lo equivocado. La homeopatía es muy rápida si sabemos utilizar el remedio adecuado y personalizados en el remedio que vamos a dar. Porque ya te he comentado antes que estas pequeñas variaciones que me puede diferenciar del mismo síntoma de otra persona es lo que me lleva a ser muy eficaz en el tratamiento. Por tanto, la homeopatía es muy rápida. También te debo de aclarar que la homeopatía no es fitoterapia. Yo puedo tomar fitoterapia y tomar homeopatía a la vez, y no estoy hablando de lo mismo. La fitoterapia se basa en el tratamiento de plantas, hablando siempre del extracto de la planta, es decir, o bien en tisanas, en tés, o bien en cápsulas, pero hablaré de una parte de esa planta. Cuando hablo de la homeopatía y me baso en algún remedio vegetal, no hablo de ninguna parte de la planta. Por tanto, es diferente la fitoterapia a la homeopatía. Otra cosa que tienen en contra los que no creen en la homeopatía es que te comentan que para potenciar el efecto del remedio homeopático lo tienes que agitar como si fuera un remedio esotérico. Y no más lejos de la realidad también, porque sí que es verdad que se agita sobre todo cuando hacemos las diluciones nosotros mismos, es decir, cuando introducimos glóbulos o gránulos en agua, y para dinamificar esa dilución que hemos fabricado, la agitamos. Pero también pasa lo mismo con los medicamentos tradicionales. ¿Cuántas veces en lociones que ya están preparadas en el mercado, por ejemplo, lociones de triancinolona, tenemos que agitar porque el principio activo queda abajo en la base del medicamento y se debe de agitar para potenciar el efecto de esa loción? ¿O cuántas veces no has formulado o no has rellenado un jarabe de una suspensión de amoxicilina con lo típico, rellenar el polvo con agua y agitas para hacer bien esa dilución? Entonces, tampoco me sirve eso como excusa para diferenciar de que estás hablando de algo esotérico cuando agitas un medicamento homeopático y cuando agito un medicamento normal, tradicional, como la amoxicilina, estoy hablando de un medicamento propiamente dicho. Así que, en resumidas cuentas, cuando los que no saben mucho del tema y te argumentan que la homeopatía es un placebo, que no estoy dando molécula activa, que agitas como si se tratara de una pócima mágica, o que estoy, no sé, administrando simplemente azúcar en esos gránulos, espero que te haya quedado muy claro que no es así. Estamos hablando de remedios con un principio químico, con una impregnación de esos glóbulos en materia que ayuda a sanar el cuerpo, y lo más importante es que estoy dando o potenciando a todo mi cuerpo en un conjunto, no como cosas aisladas, que es una de las cosas que yo intento remarcar en estos vídeos. Cuando la medicina tradicional trata alguna patología, alguna enfermedad, lo hace con exclusión de todo el resto del cuerpo, y nosotros somos uno, todo va junto. Yo no puedo tratar un dolor de cabeza teniendo
independencia del resto del cuerpo, porque quizás ese dolor de cabeza son unas malas digestiones que yo hago. Es decir, todos somos uno. Por tanto, la homeopatía va muy en función de eso y nada, simplemente pues espero que te haya aclarado muchísimas cosas de la homeopatía, que estos vídeos, la intención que tengo es de que te sirvan, que te ayuden, que empieces a entenderte mucho mejor y nada, sin más, espero que te haya gustado, que te sirva como siempre. Te agradezco un like, un comentario y que difundir lo más que puedas. Y nada, nos vemos en el próximo. Un besito, chao.